Antes de adentrarnos en la narrativa del libro de Jueces, específicamente en los capítulos 19 al 21, es necesario emitir una advertencia sincera. El relato que exploraremos es, sin lugar a dudas, uno de los más perturbadores y desgarradores de toda la Biblia. Su contenido incluye escenas de violencia extrema, abuso y consecuencias devastadoras que podrían no ser apropiadas para audiencias jóvenes o personas sensibles. Asimismo, este relato puede contener elementos que desencadenen recuerdos traumáticos en algunos lectores. Por ello, es crucial considerar esto antes de continuar. La historia gira en torno a un levita y su concubina, y narra los trágicos sucesos que enfrentan durante su viaje, culminando en un acto de violencia en la ciudad de Gibea. Estos eventos desatan una serie de reacciones que derivan en una guerra civil en Israel, poniendo en riesgo la existencia de toda una tribu. A pesar de la oscuridad y el desconcierto que envuelven estos capítulos, es esencial comprender el contexto completo para extraer las valiosas lecciones que este relato tiene para ofrecer. Sorprendentemente, pocas personas se atreven a leer esta historia en su totalidad, quizás debido a la dureza de su contenido. Sin embargo, es precisamente al examinarla en su conjunto que podemos valorar sus enseñanzas sobre responsabilidad, moralidad y las inevitables consecuencias de nuestras decisiones. Esta es una historia que requiere ser abordada con seriedad, por lo que te invito a que, con una mente abierta y reflexiva, nos adentremos en ella para descubrir sus profundos significados. En esta primera sección, somos testigos del inicio de una narrativa que rápidamente se convierte en una oscura y compleja trama. La historia comienza presentándonos a los personajes principales, un levita y su concubina, cuyas decisiones y acciones desencadenarán una serie de eventos trágicos. A medida que avancemos en el relato, observaremos cómo cada detalle se entrelaza para construir un escenario de violencia y caos, reflejando el estado de decadencia moral en el que Israel se encontraba en ese tiempo. Primero, conocemos al levita, un hombre perteneciente a la tribu de Leví, una tribu reconocida por su papel en los deberes religiosos y ceremoniales en Israel. Este levita residía en una región remota de las montañas de Efraín, al norte del país. Aunque la Biblia no nos ofrece muchos detalles sobre su vida, su posición como levita sugiere que tenía una responsabilidad especial dentro de la comunidad. Sin embargo, sus acciones en esta historia contrastarán notablemente con las expectativas que podríamos tener de alguien en su posición. A su lado está su concubina, una mujer originaria de Belén de Judá. En el contexto bíblico, una concubina era una especie de esposa secundaria, una práctica común en la antigüedad pero, desde una perspectiva moderna, bastante controversial. La narración nos informa que esta mujer fue infiel a su esposo y, tras su infidelidad, decidió regresar a la casa de su padre en Belén, donde permaneció durante 4 meses. Este detalle, aunque breve, es crucial, ya que marca el comienzo del conflicto central de la narrativa. La decisión de la concubina de regresar a la casa de su padre, y el tiempo que pasa allí, establece un escenario de tensión y distanciamiento que el levita intentará resolver. Después de 4 meses de separación, el levita decide emprender un viaje desde su hogar en el norte de Israel hasta Belén, en el sur, con el propósito de recuperar a su concubina. Esta decisión no solo refleja su deseo de reconciliación, sino también la importancia cultural y personal que tenía para el mantener unida a su familia, a pesar de la infidelidad. Al llegar a Belén, el levita es recibido con gran hospitalidad por el padre de la concubina. Este lo acoge con amabilidad y le insiste en quedarse varios días, a pesar de los intentos del levita de regresar a su hogar lo antes posible. La hospitalidad del padre parece retrasar la reconciliación, pero también refleja una norma cultural importante en el antiguo Israel, donde recibir y atender a un huésped era considerado un deber sagrado. Sin embargo, esta hospitalidad contrastará marcadamente con lo que ocurrirá en la siguiente parte del relato. Finalmente, después de varios días de estancia, el levita decide partir con su concubina hacia su hogar. Sin embargo, en el camino, surge un dilema que cambiará el rumbo de sus vidas. Al caer la noche, su siervo sugiere detenerse en Jebús, una ciudad que en ese tiempo era habitada por los jebuseos, un pueblo no israelita. El levita, sin embargo, rechaza esta opción, prefiriendo continuar hasta Gibea, una ciudad israelita. Aquí se revela su confianza en su propia gente, pero esta decisión, aparentemente inofensiva, los llevará a un encuentro fatal.
Al llegar a Gibea, en la región de Benjamín, lo que encuentran es una sorprendente falta de hospitalidad, algo inusual para la época. La costumbre israelita de acoger a los viajeros parecía haber desaparecido en esta ciudad. Ningún residente les ofrece un lugar donde pasar la noche, lo cual es una clara señal de la degradación moral que estaba ocurriendo en Israel. Finalmente, un anciano los encuentra y, mostrando una decencia que otros en la ciudad habían olvidado, les ofrece hospedaje en su hogar. Este aparente acto de bondad pronto será ensombrecido por los eventos que están por desatarse. La llegada a Gibea marca el punto en el que la historia se oscurece aún más. Y lo que sigue es un relato de violencia y tragedia que ha resonado a lo largo de los siglos como una advertencia sobre los peligros de la descomposición moral y la ausencia de justicia en una comunidad. La historia del levita y su concubina alcanza su punto más oscuro y trágico al llegar a la ciudad de Gibea. Lo que debería haber sido una simple noche de descanso tras un largo viaje se convierte en un evento que desencadenará una cadena de violencia, venganza y devastación que afectará a toda la nación de Israel. Esta parte del relato no solo revela la brutalidad de ciertos individuos, sino también la profunda crisis moral que había penetrado en la sociedad israelita de aquella época. Después de recibir la hospitalidad del anciano, el levita, su concubina y sus siervos se preparan para pasar la noche. Sin embargo, la tranquilidad se ve interrumpida cuando la oscuridad trae consigo un peligro inesperado. Un grupo de hombres perversos, descritos en la Biblia como hijos de Belial, una expresión que denota extrema maldad, rodea la casa. Estos hombres no solo personifican el mal individual, sino también la corrupción de una comunidad que ha perdido su brújula moral. Los hombres de Gibea exigen que el anciano les entregue al levita, no para ofrecerle hospitalidad, sino para abusar de él sexualmente. Este tipo de violencia sexual es una demostración clara de la decadencia que había invadido la ciudad. Su petición refleja una perversión extrema y una falta total de respeto por la vida humana, algo completamente contrario a las leyes y principios que se suponía que debían guiar a los israelitas. El anciano, horrorizado por la demanda de los hombres de Gibea, sale de la casa para intentar razonar con ellos. En un desesperado intento por proteger a su huésped, ofrece en su lugar a su hija virgen y a la concubina del levita. Este acto, que desde una perspectiva moderna resulta impactante, muestra cómo en esa sociedad se priorizaba la protección del honor y la integridad del hombre sobre la de las mujeres, quienes eran vistas, lamentablemente, como sacrificios aceptables en situaciones de crisis. Este ofrecimiento no solo refleja la desesperación del anciano, sino también la distorsionada jerarquía de valores que había penetrado en la sociedad israelita. La protección del hombre, especialmente de un levita, era considerada más importante que la seguridad y la dignidad de las mujeres. A pesar de esto, los hombres de Gibea no se dejan persuadir por el anciano, y su maldad se mantiene firme. Ante la imposibilidad de convencer a los hombres, el levita toma una decisión que sella el destino de su concubina. En un acto de cobardía y desesperación, entrega a su concubina a la turba para protegerse a sí mismo. Lo que sigue es una noche de horror indescriptible. La concubina es violada y abusada sexualmente por los hombres de Gibea durante toda la noche, un acto de violencia brutal que no solo revela la maldad de los perpetradores, sino también la vulnerabilidad y deshumanización de la mujer en esa sociedad. Con la llegada del amanecer, la concubina, herida de muerte y completamente devastada, se arrastra hasta la puerta de la casa donde su señor, el levita, ha pasado la noche. Allí, en un trágico símbolo de su sufrimiento y abandono, se desploma y muere. Esta imagen es devastadora y captura la gravedad del pecado y la indiferencia que han tomado control en Israel. La muerte de la concubina no es solo el fin de una vida inocente, es el comienzo de un ciclo de venganza y violencia que culminará en una guerra civil. La brutalidad del acto, y la frialdad con la que es tratado tanto por los perpetradores como por el propio levita, ponen de relieve la desintegración moral de la nación y el terrible costo de alejarse de los mandamientos y principios dados por Dios a su pueblo. Esta parte de la historia en Gibea es una poderosa advertencia sobre los peligros de la pérdida de valores y la indiferencia hacia la dignidad humana. Lo que ocurre aquí no es un evento aislado, sino el síntoma de un problema mucho mayor en la sociedad de Israel, uno que tendrá consecuencias devastadoras en las siguientes partes del relato. La historia, que ya ha alcanzado niveles de horror y violencia inimaginables, da un nuevo giro cuando el levita reacciona ante la muerte de su concubina. La manera en que decide manejar la situación no solo amplifica la tragedia,
sino que también desencadena una serie de eventos que llevan a una guerra civil en Israel. Este capítulo no solo resalta la brutalidad individual, sino también cómo las decisiones impulsivas y sin reflexión pueden desatar consecuencias catastróficas para una nación entera. Por la mañana, el levita sale de la casa del anciano y encuentra a su concubina, muerta, tirada en la puerta. Sin mostrar ningún signo de conmoción o duelo por lo ocurrido, la recoge y la coloca en su burro para llevarla de regreso a su hogar. La frialdad del levita en este momento es palpable, sugiriendo una desconexión emocional profunda o un enfoque totalmente centrado en sí mismo y en lo que considera su deber. Al llegar a su casa, en lugar de darle un entierro digno, el levita comete un acto espeluznante que marca uno de los puntos más oscuros de esta historia. Toma un cuchillo y desmembra el cuerpo de la concubina en 12 partes, enviando cada una a una de las 12 tribus de Israel. Este acto, aunque extremadamente violento y macabro, tenía un propósito claro: atraer la atención de todas las tribus de Israel sobre la atrocidad que se había cometido. El levita acompaña cada parte del cuerpo con una carta que detalla el crimen cometido en Gibea, acusando directamente a los benjamitas de haber perpetrado el acto. Esta acción, aunque impactante, es efectiva para llamar la atención sobre la gravedad del pecado en Israel. Las tribus, al recibir las partes del cuerpo de la concubina, quedan horrorizadas y enfurecidas, lo que desencadena una respuesta masiva en toda la nación. La visión de las partes mutiladas de la concubina provoca una reacción unánime de indignación en las tribus de Israel. La atrocidad cometida en Gibea es vista como un ataque no solo contra una persona, sino contra la moralidad y la unidad de Israel como nación. Ante esto, las tribus se unen para exigir justicia y se preparan para castigar a los responsables. Las 11 tribus restantes se reúnen en asamblea y deciden tomar medidas drásticas contra la tribu de Benjamín, a la que pertenecía Gibea. Inicialmente, intentan resolver la situación de manera pacífica, exigiendo que los culpables sean entregados para ser castigados. Sin embargo, la tribu de Benjamín se niega a entregar a los hombres de Gibea, lo que demuestra un acto de solidaridad mal entendida y una terquedad que solo servirá para escalar el conflicto. Este rechazo por parte de Benjamín lleva a un enfrentamiento armado. Las 11 tribus restantes, enfurecidas y determinadas a purgar el mal de Israel, inician una guerra civil contra la tribu de Benjamín. Lo que sigue es una serie de batallas devastadoras que resultan en la muerte de miles de personas, tanto de Benjamín como de las tribus atacantes. La furia que consume a Israel es tan grande que casi lleva a la extinción total de la tribu de Benjamín. Al final de la guerra, solo 600 hombres de Benjamín sobreviven. Estos hombres huyen al desierto, y la destrucción es tan completa que no quedan mujeres benjamitas para que la tribu pueda continuar. El riesgo de la desaparición de una de las 12 tribus de Israel se convierte en una posibilidad real, lo que añade una nueva capa de tragedia a esta historia ya cargada de dolor y destrucción. La guerra civil que se desata como respuesta a la atrocidad de Gibea demuestra cómo una nación puede desmoronarse rápidamente cuando la justicia y la moralidad son dejadas de lado. La falta de liderazgo y la ausencia de un rey que pudiera unir y guiar a Israel hacia la rectitud se sienten profundamente en estos capítulos. La historia del levita y su concubina, que comenzó como un relato de injusticia personal, se convierte en una advertencia sobre los peligros de la desunión y la venganza desenfrenada en una sociedad sin dirección. Después de la devastadora guerra civil que casi aniquila a la tribu de Benjamín, Israel se enfrenta a las dolorosas consecuencias de sus propias acciones. Lo que comenzó como un acto de justicia por el crimen cometido en Gibea ha llevado a una crisis nacional que amenaza con borrar a una de las 12 tribus del pueblo de Dios. En esta parte de la historia, vemos cómo la nación intenta lidiar con el arrepentimiento y la culpa, mientras busca una solución para evitar la extinción de la tribu de Benjamín. Las decisiones tomadas aquí son, en su mayoría, desesperadas y moralmente cuestionables, lo que refleja la complejidad de tratar de corregir un mal con otro. Tras el fin de la guerra, Israel se encuentra en una situación crítica. Solo 600 hombres de la tribu de Benjamín han sobrevivido, y no quedan mujeres en la tribu con quienes puedan casarse y tener hijos. Esta situación pone en riesgo la continuidad de la tribu, lo que sería una catástrofe para Israel, ya que cada una de las 12 tribus representaba una parte esencial de la nación y de la promesa de Dios a Abraham, Isaac y Jacob. El remordimiento comienza a invadir al resto de las tribus de Israel.
aunque reconocen que los benjamitas cometieron un grave pecado al no entregar a los hombres de Gibea, también se dan cuenta de que la casi extinción de una tribu entera podría traer consecuencias graves para la identidad y unidad de la nación. El dilema es claro: ¿cómo pueden preservar la tribu de Benjamín sin violar el juramento que hicieron de no dar a sus hijas en matrimonio a los benjamitas? En un intento de resolver este dilema, las tribus de Israel buscan una solución que, aunque pragmática, también resulta ser brutal. Se dan cuenta de que los habitantes de Jabes de Galaad, una ciudad que no participó en la guerra contra Benjamín, no han hecho el juramento de no dar sus hijas en matrimonio a los benjamitas. Así que deciden atacar Jabes de Galaad, matando a todos los hombres y a las mujeres casadas, y tomando a 400 mujeres vírgenes como botín. Estas mujeres son entonces entregadas a los 600 hombres de Benjamín como esposas. Este acto de violencia y coerción, presentado como una solución al problema, muestra cuán lejos ha caído la moralidad en Israel. La nación, en su intento de reparar el daño causado a Benjamín, comete otra atrocidad, quitando la vida a inocentes y forzando a las sobrevivientes a un matrimonio no consensuado. Este ciclo de violencia solo subraya el caos y la confusión moral que reinan en Israel durante este periodo oscuro. A pesar de esta solución inicial, todavía quedan 200 hombres de Benjamín sin esposa. Las tribus de Israel se encuentran nuevamente en una encrucijada, ya que no pueden romper el juramento que hicieron de no dar a sus propias hijas en matrimonio a los benjamitas. Aquí es donde se plantea una solución final, aún más cuestionable desde un punto de vista ético. Las tribus sugieren que los benjamitas embosquen a las jóvenes que asisten a un festival religioso en Silo y las secuestren para tomarlas como esposas. De esta manera, técnicamente, las demás tribus no estarían dando a sus hijas en matrimonio, y el juramento permanecería intacto. Este plan, aunque resuelve el problema desde un punto de vista legalista, refleja una profunda degradación de los valores humanos y de la justicia. El secuestro de las mujeres durante el festival es un acto que va en contra de la dignidad y la autonomía de las jóvenes, convirtiéndolas en víctimas de un sistema patriarcal que las utiliza como soluciones a problemas creados por la violencia y la venganza. El hecho de que esta sea la solución final, aprobada por las tribus, muestra la desesperación y la falta de dirección moral en Israel durante este tiempo. A pesar de lo deshonroso de esta solución, las mujeres secuestradas se convierten en las esposas de los benjamitas restantes, lo que permite que la tribu de Benjamín sobreviva. Sin embargo, el costo de esta supervivencia es alto, no solo en términos de las vidas y la dignidad humana, sino también en la degradación continua de los valores que se suponía que debían guiar a la nación de Israel. La historia concluye con una sensación de incomodidad y reflexión. Aunque la tribu de Benjamín se salva de la extinción, Israel ha pagado un precio muy alto en términos de justicia y moralidad. Esta narrativa, profundamente perturbadora, sirve como un recordatorio de los peligros de actuar sin sabiduría y de cómo el intento de corregir un mal con otro solo puede llevar a una mayor destrucción. La falta de liderazgo central y la ausencia de un compromiso verdadero con las leyes de Dios dejan a Israel en un estado de confusión y caos, enseñando una lección que resuena a lo largo de los siglos sobre las consecuencias de alejarnos de la justicia y la compasión. La historia que hemos recorrido en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces es una de las más sombrías y perturbadoras de toda la Biblia. Sin embargo, a pesar de la violencia y la degradación moral que en ella se relatan, también ofrece valiosas lecciones que invitan a la reflexión. Al analizar este relato, es crucial que no solo observemos los actos atroces que tuvieron lugar, sino que también comprendamos las enseñanzas más profundas que se desprenden de ellos. Estas lecciones nos hablan sobre la importancia de la responsabilidad, la dignidad humana, la necesidad de estar cerca de Dios, las consecuencias inevitables de nuestras decisiones y la gracia divina que puede manifestarse incluso en medio del caos. Una de las lecciones más claras que emerge de esta historia es la devastación que puede ocurrir cuando se pierde el sentido de responsabilidad, tanto a nivel personal como colectivo. El libro de Jueces, especialmente en esta parte, destaca cómo la falta de una autoridad central en Israel, la ausencia de un rey, llevó a una decadencia moral generalizada. Sin un liderazgo firme y un compromiso con la justicia, el pueblo de Israel se vio arrastrado por una espiral de violencia y caos. Este vacío de autoridad permitió que ocurrieran atrocidades como la de Gibea, ya que no había un sistema efectivo para mantener el orden o aplicar la justicia.
La irresponsabilidad de las tribus en no resolver pacíficamente sus conflictos y en no proteger a los más vulnerables resultó en una guerra civil que casi destruyó a una de las tribus de Israel. Esta lección resuena a lo largo de la historia. Cuando la sociedad deje de rendir cuentas a la ley y a principios morales claros, las consecuencias pueden ser catastróficas. Otra lección crucial es la reflexión sobre la dignidad humana, o más bien, la trágica falta de ella en los eventos narrados. La historia de la concubina de Gibea es una denuncia contundente de la deshumanización que ocurre cuando se trata a las personas como meros objetos o herramientas para resolver problemas. Las mujeres en esta historia, desde la concubina hasta las jóvenes secuestradas en Silo, son vistas y tratadas como mercancía intercambiable, lo que refleja una sociedad que ha perdido el respeto por la vida y la dignidad humana. La lección que debemos extraer es la importancia de tratar a cada ser humano como portador de la imagen de Dios, digno de respeto, protección y amor. Esta historia nos desafía a reconsiderar cómo valoramos y protegemos la vida humana en todas sus formas, y a no repetir los errores de una sociedad que había olvidado estos principios fundamentales. El relato también nos muestra cómo el alejamiento de Dios conduce inevitablemente a una erosión moral. A medida que Israel se apartaba de los mandamientos divinos, se volvía más susceptible a caer en pecados atroces. La historia de Jueces 19 a 21 ilustra con dolorosa claridad cómo una nación que se aleja de Dios se descompone moralmente hasta el punto de que actos de extrema maldad se vuelven comunes. La vulnerabilidad moral de Israel fue una consecuencia directa de su alejamiento de los principios y la ley que Dios les había dado. Esta lección es una advertencia para todos nosotros. Cuando nos distanciamos de Dios, perdemos el ancla moral que nos guía en nuestras decisiones y acciones. La historia nos recuerda la importancia de mantener una relación cercana con Dios para evitar caer en decisiones que pueden llevarnos por un camino de destrucción. Otra enseñanza crucial de esta historia es el recordatorio de que nuestras decisiones tienen consecuencias, y que esas consecuencias a menudo están fuera de nuestro control. Cada elección equivocada que se toma en esta narrativa, desde la decisión del levita de entregar a su concubina hasta la brutal guerra civil, desencadena una serie de eventos que afectan a toda la nación. Aunque los individuos y las tribus podían elegir sus acciones, no podían controlar las terribles consecuencias que siguieron. Esta lección subraya la importancia de considerar cuidadosamente nuestras decisiones, sabiendo que incluso las acciones aparentemente pequeñas pueden tener un impacto duradero y devastador. Es un llamado a actuar con sabiduría y justicia, conscientes de que no podemos prever ni controlar todas las repercusiones de nuestros actos, pero sí podemos evitar las malas decisiones que inevitablemente traen sufrimiento y caos. Finalmente, aunque esta historia está marcada por la tragedia y la inmoralidad, también es un testimonio de la gracia de Dios. A pesar de la destrucción que tuvo lugar, Dios mostró misericordia al permitir que la tribu de Benjamín se reconstruyera, a pesar de que, por todas las razones humanas, parecía destinada a desaparecer. El hecho de que Benjamín no se extinguiera es una señal de que, incluso en medio del pecado y el caos, la gracia de Dios sigue actuando. Esta lección nos recuerda que, aunque los seres humanos pueden causar destrucción y dolor a través de sus decisiones, Dios sigue siendo capaz de redimir incluso las situaciones más desesperadas. La historia concluye con un recordatorio de que, aunque cada uno hacía lo que bien le parecía, Dios no abandonó a su pueblo. La gracia y la misericordia de Dios son capaces de manifestarse incluso en medio de las peores circunstancias, ofreciendo la posibilidad de restauración y esperanza. La historia de Jueces 19 a 21, aunque difícil y perturbadora, nos ofrece profundas lecciones sobre la responsabilidad, la dignidad humana, la vulnerabilidad moral, las consecuencias de nuestras decisiones y la gracia de Dios. Es una narrativa que nos desafía a reflexionar sobre nuestras propias vidas y sociedades, y a considerar cómo podemos evitar caer en los mismos errores que llevaron a Israel a su periodo más oscuro. La necesidad de rendir cuentas a Dios y de respetar la dignidad de cada ser humano son principios fundamentales, que debemos mantener, sabiendo que nuestras decisiones no solo afectan nuestras vidas, sino también la vida de aquellos a nuestro alrededor y las generaciones futuras. La historia contenida en los capítulos 19 al 21 del libro de Jueces es, sin duda, una de las narrativas más difíciles de leer en toda la Biblia. A través de su relato de violencia, injusticia y caos, este pasaje nos enfrenta a la realidad de la naturaleza humana cuando se aleja de los principios divinos y se deja llevar por la falta de autoridad y responsabilidad.
Sin embargo, a pesar de su oscuridad, la historia también nos ofrece valiosas enseñanzas que trascienden el tiempo y siguen siendo relevantes hoy en día. En última instancia, la historia de Jueces 19 a 21 es un poderoso recordatorio de que las malas decisiones, especialmente aquellas basadas en la venganza, la ira o la falta de consideración moral, pueden tener consecuencias devastadoras e incontrolables. Desde el principio hasta el final, vemos cómo cada decisión equivocada, ya sea la entrega de la concubina a la turba, la guerra civil desatada por la indignación o las soluciones inmorales para preservar la tribu de Benjamín, desemboca en más sufrimiento y caos. Este ciclo de decisiones y sus consecuencias nos enseña que, aunque tenemos la libertad de elegir nuestras acciones, no siempre podemos controlar los resultados que se derivan de ellas. La historia nos urge a considerar con cuidado las implicaciones de nuestras decisiones, tanto a nivel personal como colectivo. Un tema recurrente en esta historia es el peligro de alejarse de Dios. A medida que Israel se apartaba de los mandamientos divinos, su capacidad para tomar decisiones morales se fue erosionando, llevándolos por un camino de decadencia y violencia. El relato nos muestra que la ausencia de Dios en nuestras vidas nos deja vulnerables a tomar decisiones que no solo nos afectan a nosotros, sino también a quienes nos rodean. Mantener una relación cercana con Dios es esencial para preservar nuestra brújula moral y evitar el desvío hacia acciones que pueden tener consecuencias destructivas. Esta historia es una advertencia sobre los peligros de la autonomía sin dirección divina, y una llamada a regresar a una vida guiada por los principios de justicia, amor y respeto. Otro aspecto crucial que esta historia nos enseña es la importancia de rendir cuentas, tanto a Dios como a los demás, y de respetar la dignidad de cada ser humano. La tragedia en Gibea y la posterior guerra civil nos muestran lo que puede suceder cuando la justicia se distorsiona y la dignidad humana se ignora. La deshumanización de las mujeres y la brutalidad de las acciones de los hombres reflejan una sociedad que ha perdido su conexión con los valores fundamentales de respeto y compasión. Esta narrativa nos desafía a examinar nuestras propias vidas y sociedades para asegurarnos de que tratamos a cada persona con el respeto y la dignidad que merece, recordando siempre que cada ser humano es portador de la imagen de Dios. La historia de Jueces 19 a 21 es un recordatorio sombrío pero necesario de lo que puede ocurrir cuando una sociedad pierde su camino moral. Nos muestra el peligro de actuar sin sabiduría, de ignorar la responsabilidad y de dejar de lado la dignidad humana. Sin embargo, también es una historia que, al final, apunta hacia la posibilidad de redención y gracia. Aunque Israel cayó en un ciclo de violencia y destrucción, la historia no termina en desesperación. En medio del caos, la gracia de Dios sigue presente, recordándonos que, incluso en nuestras peores decisiones, Dios quiere trabajar para traer restauración. Esta historia nos insta a reflexionar sobre nuestras propias vidas y las decisiones que tomamos, tanto individualmente como en comunidad. Nos desafía a ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos, a buscar siempre la justicia y a mantenernos cerca de los principios divinos que nos guían hacia una vida plena y justa. Al final, nos recuerda que, aunque el mundo pueda parecer caótico y sin rumbo, la presencia de Dios sigue siendo un ancla firme, ofreciendo esperanza y dirección en medio de las tormentas de la vida.